estar pues viendo la parte primera de la Rondeverse. Vamos a ello. Hello and welcome to another episode of Around the Verse. I'm Eric Kyron Davis. And I'm Josh Herman. Today we're teaching NPCs how not to run into things, having a quick chat about network service updates, checking in with the VFX team for a look at Lyria's cryogeysers, and more. En la Rondeverse de hoy nos van a comentar de cómo hacer que los NPCs no choquen contra las cosas. Nos van a enseñar el tema de cómo están trabajando en el sistema network, el sistema de pues eso, desconexión, sincronización, todo ese tema, ¿no? Y también en la luna de Liria, con esos cryogeysers y todo el tema. A ver qué nos cuentan. But first, it's hammer time. The community loves their hammerheads, and recently the Omega Protectorate Corporation from our French community got 50 players together for a massive hammerhead showdown. That's some pretty cool stuff. Moving on to development, one of the foundations of FPS gameplay is creating believable movement in the AI of the NPCs. To that end, the animation and AI teams have been working together on collision avoidance for NPCs in FPS situations. Que está comentando que tratan de hacer un sistema creíble de evitar colisiones para el tema del FPS. Vamos a proceder a ello. Yeah. Here's senior animation programmer Adam Rutkowski and lead AI programmer Francesco Roccucci with more. Recently, we've been looking at improving collision avoidance with the AI. With players, they tend to be really unpredictable, and so we have to be quite reactive. We need to make the animations work in a slightly different way because we just don't know what they're going to do at any point in time. Está comentando que al principio tienen que tener un poco de cuidado a la hora de hacer esto, tienen que idear un sistema, pues la colocación de los jugadores es muy random, es muy aleatoria, entonces tienen que diseñar un sistema para que la IA sea capaz de sortear esos puntos aleatorios, pues los puntos moraditos seríamos nosotros, ¿no? Por así decirlo. But with AI, it's a different story because we sort of look in advance a little bit and make up a nicer path for them to follow. But sometimes they need to be reactive too. And one of those cases is with collision avoidance. So we'll have the AI just nicely moving along, following his path, and then all of a sudden the collision avoidance system will detect that he's going to run into another character or run into a player, and it will just suddenly say, hey, I need you to suddenly move over in this direction right now or you're going to have a collision. Está comentando que con respecto a los jugadores, que a veces el sistema tiene que ser capaz de reaccionar a los imprevistos y de reaccionar a tiempo. Entonces, por eso están implementando este sistema que le llaman sistema de collision avoidance, que es sistema de evitar colisiones, traducido en literal. So what we do in the case is like when the moment is active, we allow the object collision avoidance code to kick in and calculate of the guys that are around you where to go effectively to avoid each other. So mathematically we... Dice que cuando hacen una llamada al Collision Avoidance System, al sistema de evitar colisiones, que el sistema trata de averiguar qué personas hay, o sea, qué entidades hay, para tratar de buscar el camino más eficiente posible, teniendo en cuenta todas las variables que pueda haber, ¿no? We try to calculate how far are we with a collision, so we basically predict with your speed and my speed when in time are gonna collide. Dice que trata de calcular la distancia y asimismo la velocidad a la que va cada una de las partes para así poder hacer pues una esquiva eficiente de la colisión. And do we have enough time to avoid each other and you know how harsh the avoidance needs to be. Y también algo de dependiendo de eso, ¿no? De cuán brusca tiene que ser la esquiva si es demasiado repentino. The collision avoidance code that we use is called ORCA, that is for optimal reciprocal collision avoidance. Basically, it tries to find the optimal value for our speeds to avoid each other. We now have it tell the locomotion system
Tienen una movida que se llama Optimal Collision Avoidance, que es lo que trata es de esto, ¿no? De tener esos factores de velocidad y de distancia para tratar de hacer lo más eficiente posible la esquiva de objetos. Hey, I need you to make this adjustment as well as you can. Then what we're doing is we're rebuilding the path around where the AI is moving, taking that avoidance into account. We can check on the nav mesh, make sure that it's looking nice. We can change the animations that they're playing. We can do all sorts of extra planning because that system knows what's going on. Dice que lo que han hecho es que han como reconstruido el camino que siguen los NPCs para poder modificar comportamientos por ese camino de tal forma de pues, que lo hagan lo más realista posible. We can then pass that across to the clients, and then the client will just follow what it says. So the hope is this will make them generally move better, stay in sync better. It can decide what animations would look best and generally try to rebuild a nice path around the AI and then be able to keep it clamped onto the path, which is what we're aiming for. Se trata que con este sistema lo que tratan de hacer es de hacer la cosa lo más natural posible, que se mire bien y que siempre tratar de utilizando este sistema que lo que ha dicho, ¿no? Que el needle vuelva al path, que es que la aguja vuelva a su camino, ¿no? Se refiere a que el NPC vuelva a seguir su camino, pero que sea creíble, ¿no? So this is what the new system's going to do, and we hope that that will make desynchronizations a less of an issue in future, and there's a few other cool things that we can do with this now that we know that they're always clamped to that path. Dice que este sistema lo que esperan, tienen esperanza de que provoque menos desincronización en el futuro y bueno, que en final pues que resuelva los problemas que están teniendo los NPC. On the Star Citizen public roadmap, you can find a variety of features and improvements our teams around the world are working on. Let's check in with lead network programmer Clive Johnson, who's going to tell us about some of the upcoming network service improvements slated for Alpha 3.5. Nos va a comentar sobre mejoras de la red de servidores, de la red de los servidores, o sea, de la conexión, ¿no? Del network en general. For 3.5, the network team are working on object container streaming installs. We introduced object container streaming in 3.4, and you may have noticed that, particularly when quantum traveling, there's a couple of points during the process where you'll get some hitches. The first of these is as you're leaving your point of origin behind you, and all the entities there get streamed out. And then you'll get another one a bit later on when you're arriving at your destination, and the new set of entities get streamed in. Está hablando de que uno de los problemas que tiene el OCS, que empezaron a incluirlo en la 3.4, es que parece ser que a lo largo del Quantum, que lo hemos podido ver nosotros como jugadores, que como que se engancha, ¿no? Que se engancha lo que es la imagen, lo que es tal, y pues tratan de reducir esto, ¿no? The work that we're focusing on is the network part of these stalls. There's some other causes, but these are tasked out to other teams. There's a few different issues there, and we're trying to reduce the stalls as much as we can, and eliminate them wherever possible. The other thing we're working on for 3.5 is the async disconnect refactor. Está hablando de que con el tema del salto, que tratarán de minimizar lo máximo posible y resolver en aquellos casos que sea posible hacerlo. O sea, que igual no en todos los casos será posible. That's basically changing our disconnection code, which previously assumed that everything could be cleaned up in a frame. But with the changes due to OCS again, it takes multiple frames now to get rid of the entities. So we're just kind of making that code more robust, and that should fix some server crashes and client crashes that we've had. Está diciendo que con los nuevos cambios que van a venir en la 3.5 del OCS, del Object Container Streaming, que va a haber nuevos problemas de desync y nuevos errores en la pantalla, pues por el tema de que, claro, están cargando los objetos, están cargando las diferentes entidades y tal, y parece ser que eso provoca crashes que tienen que ir resolviendo a medida que van avanzando el proyecto. Hopefully an occasional bug where people can get stuck on an infinite loading screen when they're quitting back to front end. As all También ha comentado que uno de los problemas que podemos tener es que resultemos que tengamos una pantalla de carga infinita. A veces, seguro que os ha sucedido alguna vez si jugáis al Star Citizen a menudo, y es que a veces pues tenemos esa pantalla de carga infinita. Y parece ser que es producido por el tema del Object Container Streaming. Que bueno, que están intentando hacer el código más robusto. always, the public roadmap is your tool to see what's coming up in the development of Star Citizen. Yeah, in past episodes, we've gotten a look at the cryo geysers on ArcCorp's moon, Lyria, and we explored VFX work on damaged thruster effects. Well, Daniel and Jacob from the VFX team are back. Nos están hablando
de que siempre que queráis mirar el progreso de Star Citizen, que podéis mirarlo en el roadmap, ya es sabido por todos, y que ahora nos van a hablar del sistema de hazes de Lyria, y, o sea, por los efectos que hay visuales en el Lyria y los efectos visuales también en los impulsores, ¿no?, de las naves. With updates on both. Check it out. At the moment, I'm working on two FX assets. One is the snow effect, atmosphere effect, and the second one are the geysers. Geyser effect is made out of steam and water. The small drops of water coming out of the geyser are transforming into snow because of the coldness of the Lyria moon. Está comentando que los efectos de los geysers están están compuestos de vapor y de partículas de agua, ¿no? Entonces comenta que el agua, una vez sale, se congelará debido a las frías temperaturas de Lyria. The effect is not an easy one to make. It has to look good in different types of environment, in ecosystems. In some type of ecosystems we have much more wind, and in others less wind. What I Está comentando que no es un efecto nada fácil de hacer y de hecho que en algunos entornos tendrán más viento y en otros menos viento, entonces tienen que trabajar con esto también. did is put some more speed and turbulence. So in this case, we have movement even if there is no wind over there. What I was trying to achieve with the geyser effect is to make it look a little bit more different than the normal ones, than the Earth that we see everywhere. Comenta que a pesar de que no haya viento, habrá como una especie de turbulencia que provocará que sí, que las partículas que se vayan moviendo, y que ha tratado de darle un efecto diferente a lo que podríamos encontrarnos en un geyser en la Tierra. This is the latest iteration of the damage thruster effects from previously shown a few weeks ago. Things have Nos comenta que esta es la última iteración que han hecho después de la que hemos visto unas pocas semanas atrás. ¿Os acordáis que lo hemos comentado también? changed quite a bit since then. Everything's looking a lot more appropriate for Star Citizen and like it fits a lot better. Since then, on the tech side, we've had a debug slider implemented for me to use. This allows me to alter the health of the thruster in real time, so I can Está comentando que ahora está todo mucho mejor, que encaja mucho mejor en lo que quieren conseguir en el juego, que tiene más sentido. Y lo que vemos en esta parte de aquí, que parece bastante interesante, es que tienen un slider, una barra que se desliza, pues para modificar el comportamiento de los efectos visuales. see how the effect would progress throughout the thruster's damage. This increases iteration time a lot more and allows me to sort of see where I would want to have some artistic flares now and then. So maybe when your thrusters are at 50% health, we'd want a bunch of smoke coming out, and then for them on to be really chaotic all the way up to just before your thrusters are about to be destroyed. Nos comentaba que cuando tenían la barra en el medio, que sería como o sea, que con la barra pueden reflejar la cantidad, el porcentaje de daño que han recibido nuestros impulsores. La cantidad de daño que tienen. Entonces, si por ejemplo lo ponen al 50%, pues te dará una idea aproximada de que pues están al 50% de daño. Y que si lo pone peor, la barra, ¿vale? Que si pone el efecto peor, pues te darás cuenta de que va a haber un momento en que, macho, te va a explotar eso. O sea, que te vas a dar cuenta. So that it's really obvious you need to pay attention right now, something bad's happening. So we saw Es lo que dijo, ¿no? Really obvious, tal. Those a month ago on ATV. Yep. In early R&D. Yep. Which is pretty cool. It is pretty cool. I like that when we release that stuff on ATV, that we get that feedback from the backers and we're able to incorporate it. Yeah, totally. I mean, ATV's, it's not just about updating the news, right? It's also about showing stuff early, showing stuff often, and then getting feedback and putting it right in development. That's true. Yeah. So I think that's it for this week. Make sure you tune into twitch.tv/StarCitizen tomorrow at 12 p.m. Pacific for a new episode of Reverse the Verse Live. Jared will be sitting down with Vehicle Pipeline Director John Crew to answer your questions about the recently revealed Argo SRV. And thanks to our subscribers for sponsoring the shows. And thank you to each and every backer for supporting development. Until next time, we'll see you around the verse. Vale, nos ha comentado hoy al final que mañana a las 9 hora española, ¿vale? 9 hora española, lo que sería 12 PST, a las 12 PST de ellos, ¿vale? Aquí sería las 9 en España, de la noche.
Van a hablar de, o sea, van a hacer el reverse de verse, que por supuesto estaré aquí con vosotros. Y van a hablar sobre el Q&A, ¿vale? Las preguntas y respuestas de la Argo SRV. Así que nada, chicos, supongo que con esto nos vemos mañana en el reverse de verse. Y gracias un montón por el apoyo que me dais. Dos noticias que dar. La primera es que bueno, que me ha ardido el portal del edificio, así que estuve a punto de no poder streamear porque se ha quemado la fibra, pero parece que lo han arreglado todo ya, en tiempo récord. Increíble. Bueno, estaba el cable de alta tensión ahí todo jodido y tal. Y la segunda, que sois la puta hostia, porque gracias a vosotros he conseguido ser afiliado de Twitch, lo cual permite que aquellas personas que tengan Amazon Prime puedan hacer una suscripción gratuita a mi canal. Y de esa manera, pues me dan unos 2,30 y pico dólares, 2,33 $, y parte de esa pasta la utilizaré para esa gente que me apoye, para tratar de sortear premios. Muchas gracias, Lotter. Para tratar de sortear premios a todos aquellos que me deis el Twitch Prime, ¿vale? Y nada, chicos, nos vemos mañana. ¡Hasta luego!